Bienvenidos a esta segunda parte de cultivos de este curso de Portal Lechero, de la importancia de la utilización de estos cultivos, la selección, y en este caso vamos a seguir con lo que es la parte de la función de estos cultivos lácticos o de estos fermentos que nosotros trabajamos en la leche. Obviamente que una de las principales funciones que tiene es la producción de ácido láctico para fermentando la lactosa que nosotros tenemos allí en la leche y que van a ser responsables del sabor del queso, de la textura de la cuajada y una liberación de enzimas que actúan después en la maduración y también una competencia con las bacterias naturales de la leche que pudieron resistir a la pasteurización o que hayan sido leches que fueron o quesos elaborados con leche cruda. Esta función es importante ya que cada tipo de bacteria va a tener sus características y dentro de esas características me van como repitiendo un poco lo que decíamos recién, a guiar o dar el perfil de ese queso que nosotros estamos buscando. Luego también, bueno, un poco como para conocer lo que es en cuanto a Lactococcus y Streptococcus homofermentativos, tienen la función principal de descender el pH de la leche y son las que van a trabajar principalmente en la tina, ya que tienen un alto rendimiento en lo que es la fermentación de la lactosa, produciendo el 90% del ácido láctico que encontramos después en el queso. Luego, lo que pueden ser leuconostoco, bacterias heterofermentativas, van a dar compuestos como por ejemplo las bacterias propiónicas también, que van a trabajar mucho más en lo que es la formación de aroma y esa producción de gas, responsables de ese sabor también, a veces característico en la parte de quesos duros, con ojos, como los quesos suizos. Dentro de los criterios de selección que nosotros tenemos que tener en cuenta para utilizar un cultivo láctico según, es saber qué temperatura de crecimiento tienen esas bacterias y adaptarlas a la temperatura que nosotros vamos a estar trabajando en la tina, ya sea con la adaptación del cultivo para darle el mayor rango, la mayor comodidad a esas bacterias para que se desarrollen, y así también como la temperatura de cocción luego en caso de quesos que se cocinen, para evitar estresarlas o matar esas bacterias que nosotros sembramos. Entonces, bueno, conocer dentro de las bacterias las temperaturas óptimas, mínimas y máximas en las cuales ellas se desarrollan. La velocidad de acidificación es sumamente importante conocerla, porque bueno, va a ser un poco las que a nosotros nos van a dar parte del proceso. Yo tengo una velocidad de acidificación muy rápida y quiero dejar un queso que drene cierta humedad. Si yo utilizo un cultivo muy rápido, me va a tener menos sinéresis en ese molde, en esa prensa, llegando antes a pH y complicándome o dándome las características distintas en el queso que yo buscaba. Entonces, bueno, conocer esa velocidad de acidificación y trabajarla, ya sea por temperatura, ya sea por tiempos, según el tipo de queso que yo quiera elaborar, el porcentaje de humedad, etcétera. Después saber obviamente si tienen producción de gas o no. La actividad proteolítica, esto es un punto sumamente importante cuando trabajamos sobre criterios de selección de cultivos, porque por ejemplo hay bacterias mesófilas que tienen una proteólisis bastante alta, por ejemplo el Lactococcus lactis subespecie Cremoris, y por ejemplo hay otros cultivos mesófilos, como pensando en un queso semiduro sin ojos, como para fetear, por ejemplo, que son bacterias que han sido seleccionadas y que no tienen actividad proteolítica, o que tenemos solamente un mix en ese cultivo de Streptococcus thermophilo y Lactococcus lactis subespecie lactis, y bueno, nos va a ayudar a dar características de mayor longevidad en ese queso. Ahora, si yo quiero un queso que tenga una intensidad de sabor mayor y no me interesa tanto la vida útil, entonces debo utilizar otro tipo de bacterias en esa elaboración, y de ahí un poco lo que decíamos, conocer la actividad proteolítica que tienen esos cultivos para nosotros después saber si los vamos a utilizar o no. La sensibilidad fago y rotaciones fágicas es sumamente importante, ya que bueno, que este virus, digamos, va atacando por la cepa, entonces debo tener varias rotaciones, debo saber qué sensibilidad tienen, si son cultivos monocepa, bicepa o si tienen más de 2 cepas, y saber la disponibilidad y el tema de dosis, porque también nosotros muchas veces
tenemos un cultivo que tiene 3-4 cepas, por ejemplo, de Streptococcus thermophilus, tengo 6-7 rotaciones fágicas, pero estamos utilizando una dosis demasiado estirada que nos va después a dar mayor riesgo de fagos y bueno, estoy a veces por abaratar en el costo del cultivo, que termina siendo insignificante al lado de las pérdidas que puedo tener porque se me frena una tina después. En resumen, y como para ir terminando esta segunda entrega de este curso a distancia de portal lechero en lo que tiene que ver con cultivos, es sumamente importante conocer las características del queso que voy a elaborar. Esas van a determinarme qué tipo de cultivo voy a utilizar después, y debo conocer también las características del fermento, como hablábamos recién, si es proteolítico, si no es proteolítico, la velocidad de acidificación, si produce gas, si no produce. Esas dos cosas son sumamente importantes. Debo adaptar después, conociendo las características del queso que yo quiero, sabiendo cómo funciona el cultivo, debo adaptar este cultivo a la tecnología o a la infraestructura que yo tengo. No voy por ejemplo, a comprar más moldes porque el cultivo es lento. No, bueno, entonces debo trabajar en buscar un cultivo que sea más rápido porque debo liberar esos moldes antes de que salga la tina siguiente. O la tercera tina porque tengo 2 juegos de moldes. Eso es un poco siempre la idea. O sea, yo debo adaptar el cultivo a la infraestructura que tengo y no adaptar la infraestructura al cultivo que compré. Saber cuáles son mis limitaciones, cuál es mi potencial y a partir de ahí poder trabajar sobre eso. Un punto sumamente importante es conocer los requisitos del mercado consumidor. No podemos elaborar un queso que el mercado no lo quiera. Entonces, bueno, tal vez hay quesos que hoy en día se elaboran sin fermentos lácticos y nos proponemos en nuestra empresa agregarle cultivos lácticos y el mercado los rechaza. Bueno, pero tal vez el mercado, en otro caso, le estamos ofreciendo un queso sin cultivos con un sabor mucho más plano y que le gustaría o que reclama el sabor de otros tipos de quesos que tienen una intensidad de sabor un poquito más desarrollada, un aroma más láctico. Entonces, bueno, conocer esos requisitos del mercado que van cambiando, conocer a qué nicho de mercado queremos llegar para luego trabajar sobre estos cultivos. Y un tema que no es menor es manejar distintas opciones de proveedores, porque debemos tener un titular, sí, sin duda, como si fuera un partido de fútbol donde juegan 11 titulares, pero debemos tener los suplentes entrenados para que ante una lesión o ante un problema pueda entrar y responderme de la mejor manera o de la misma manera que me respondía ese titular. Entonces, en términos futbolísticos sería como compararlo por ahí, pero el manejar distintas opciones de proveedores es sumamente importante al momento de trabajar los cultivos. Yo les dejo mi saludo y les dejo la posibilidad de que puedan realizar sus preguntas a través del foro de cada uno de los cursos que estemos trabajando, y con gusto vamos a estar en contacto a través del mail o a través del foro de la página.